elige el Congreso y se elige el gobernador de Buenos Aires. Y el gobernador de Buenos Aires, ahí no hay segunda vuelta, el que saca más votos gana. Y Cristina, donde mejor está, aparentemente, habrá que contar los votos, no falta tanto, lo vamos a saber en las PASO, pero se supone que Cristina, donde mejor está, es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me da la sensación que por ahora el espacio de alternativa federal de La Baña mucho no está despegando. Si uno mira las encuestas, el promedio, en general hay mucho fastidio con las encuestas, ¿no? La gente tiende a... Pero yo debo decirles que si hacemos un ejercicio histórico y miramos las 10, las 15 encuestadoras históricas más o menos que han operado en la Argentina de los últimos años y sacamos el promedio, tampoco le han errado tanto, ¿no? Y desde luego que hay una vigilia interesante por la elección en Córdoba, por el rol de Schiaretti, por lo que puede ocurrir ahí. Hay muchos incluso que hasta suponen que si Schiaretti tiene un triunfo por arriba del 50% en Córdoba, habría muchos que lo alentarían a que sea él el candidato eventualmente del espacio peronista de centro, pero bueno, hay también allí algunos que suponen que eso no va a ocurrir por las cuestiones de salud de Schiaretti. Hemos también escuchado muchos problemas de salud en dirigentes políticos que finalmente no los han amedrentado, ¿no? Pero tampoco falta tanto para saberlo, la elección es el domingo. Y los gobernadores del peronismo están allí consolidando sus espacios internos. Nadie va mucho contra Cristina tampoco, muchos han hecho acuerdos con Cristina precisamente para unificar al peronismo en las provincias. Hemos visto una Cristina muy peronista en ese sentido, muy pragmática. Fíjense lo que pasó en Entre Ríos, especialmente. Y en alguna medida, ¿cuál es el problema que tiene el peronismo no K? Y bueno, que no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos no tiene un candidato tan competitivo como parecería ser justamente Cristina, ¿no? Así que no hay ninguna duda que la economía y la grieta son los que van a definir si hay reelección o no hay reelección para Cambiemos. Y en general todas las encuestas coinciden en que hay un tremendo olor a balotaje, como ya ocurrió en el 2015. Mirando la agenda que viene por delante, la agenda de este año, bueno, por supuesto hay que seguir con estas elecciones frenéticas prácticamente todos los domingos. Vamos a tener al mismo tiempo, en junio y en julio, muchas elecciones donde, bueno, vamos a tener el mismo escenario que tuvimos hasta ahora. Van a ganar los candidatos moderados, vamos a celebrar eventualmente que los candidatos que representarían el pensamiento de Cristina pierden, pero también pierde Cambiemos. Es decir, gana ese espacio del centro que, insisto, hoy representa Schiaretti, en alguna medida por ahí La Baña, en alguna medida el movimiento popular neuquino, todos estos sectores. Por supuesto que de alguna manera el fantasma de Cristina va a seguir acelerando la dolarización, pero acá tenemos una novedad importante, que es que ese apoyo internacional que tiene Macri significa que el Fondo Monetario ha permitido lo que nunca permitió en su vida, que es que con los dólares del fondo se salga a estabilizar el mercado cambiario. Y eso es una novedad importante que significa que hay artillería para enfrentar esta situación. Todavía parecería que no es necesario, pero pensemos que desde las PASO hasta las elecciones de octubre, y bueno, es muy probable que tengamos al Banco Central teniendo que vender reservas para moderar lógicamente la situación en el mercado cambiario. Ahí hay muchas opiniones dando vueltas,
Pero da la sensación de que hoy los especialistas en el mercado financiero creen que el gobierno tiene con qué. Nadie sabe muy bien cómo va a terminar, pero la percepción es que el gobierno tiene con qué. Por eso fíjense que el dólar, que venía camino de 50, y bueno, se estabilizó en 45. Tampoco se cae a 39, pero se estabilizó allí en 35 esperando. ¿Esperando qué? Y bueno, que si eventualmente Cristina es candidata y si Cristina gana las PASO, como muchos creen que puede ocurrir, y bueno, a partir del 23 de agosto tenga que salir el Banco Central a vender más fuerte reservas precisamente para estabilizar la situación cambiaria. Hay muchas cuentas dando vueltas. El periodista Daniel Estico, lo llevé el otro día a la televisión, calcula que Argentina podría tener hasta 30.000 millones de dólares disponibles para enfrentar eventualmente una corrida, de los 70.000 que hoy hay en el Banco Central. La cantidad de depósitos que hay no llega a 22.000 millones de dólares, de los cuales la mitad también son del sector público y una parte importante la necesitamos todos para pagar en pesos, y al mismo tiempo la fuerte dolarización ya ha venido ocurriendo, por eso el dólar pasó de 20 a 46, con lo cual hay como una especie de consenso en el sentido de que ese escenario, digamos, de la corrida financiera fatal que tenemos en la memoria, no necesariamente lo tengamos entre nosotros. Si el campo liquidara 1/3 del volumen de la cosecha, estaríamos casi en 6.000 millones de dólares. Y todo indica que va a liquidar un poquito más de 1/3, más allá de la incertidumbre y obviamente de que los productores agropecuarios son iguales que todos nosotros, nadie regala la plata. Al mismo tiempo, bueno, tenemos la interna dentro del propio gobierno, los radicales que lo presionan a Macri eventualmente para que abra el juego, con el fantasma de la baña. Vamos a tener la convención radical que ya tiene fecha el 27 de mayo, donde lo más probable es que en definitiva haya una especie de libertad de acción, en el cual va a haber un sector de radicales que posiblemente se vayan con lo que representa la baña, y el resto, de alguna manera, sobre todo los distritos donde Cambiemos gobierna, van a quedarse con el gobierno. Después, por supuesto, hay muchas teorías. Hay una teoría que, bueno, es un poco lo que está planteando el radicalismo, que es esta idea de que haya una especie de frente grande contra Cristina, donde ahí esté el PRO, el radicalismo, el socialismo, la baña, Schiaretti, el peronismo supuestamente razonable. Claro, pero todo eso es sin Macri, y Macri creo que lo sabe eso. Entonces ahí hay quienes creen que hay que ampliar Cambiemos, pero con Macri. Entonces están hablando de la fórmula Macri-Pichetto, por ejemplo, lo que eso representaría. Todo en función de la necesidad de que haya acuerdos políticos para que en la próxima legislatura, es decir, en el próximo Congreso, no le pase a Macri lo que le pasó en el primero, que es que en definitiva no pudo avanzar con los temas centrales de la economía argentina. Creo que todavía estamos lejos de eso, y desde mi punto de vista esa es la incertidumbre política que hay en la Argentina. Yo soy de los que creo que la Argentina tiene un flor de problema económico todavía no resuelto, que por supuesto que la incertidumbre política lo agrava, pero el problema que tenemos en la Argentina es que hay que garantizar acuerdos políticos para avanzar en la reforma del Estado. Ese es el problema y esa es la incertidumbre central. ¿Cómo va a ser Macri en el próximo mandato? Donde va a tener tal vez menos poder que hoy, con un Congreso más difícil, con su propia interna por la sucesión, porque ustedes imaginan que a partir
del 11 de diciembre de 2019, si Macri es reelecto, empieza la pelea por la sucesión de Macri. Y esa va a ser una pelea interesante, ¿no? Donde, por supuesto, va a estar lo que representa Marcos Peña, lo que representa María Eugenia Vidal, los radicales, lo que representa Horacio Rodríguez Larreta. O sea, todo eso, ¿qué es lo que genera? Y bueno, la incertidumbre de que aún ganando Macri las elecciones, que puede suponer un alivio contra el desvarío, cuidado que la agenda económica es tan difícil como la que teníamos en el 2015. Entonces, si Macri no pudo en el primer mandato, ¿por qué va a poder en el segundo? ¿Qué te responde el presidente? Mis segundos mandatos siempre fueron mejores que los primeros, tanto en Boca como en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si miramos la historia argentina, a nivel presidencial, de Juan Manuel de Rosas a la fecha, los segundos mandatos fueron todos una catástrofe. Todos. Mientras tanto,